interactuás y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscás, nos encontrás. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas esta tardes, vez. exacto. Es nuestro nuevo horario. Sí, buenas nuevo y día. frescas tardes. Por Sí, suerte. gracias a Dios. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el primer programa de sábado. Sábado a la tarde de Sí, La Viñeta La Salvaje. Viñeta Salvaje. Sí, así que acá Programa estamos. número 13. 13, Sí. como Gen 13. Tuviste Ahí bicho está, ahí. Al muy fin, bien. al Sí, fin. sí, sí, Exacto. sí, sí. Sí, todavía no la leí, perdón. No, está bien. Wildstorm. Eran los 90. Era los 90. Escuchame. Lo dejamos ahí. Sí. Y era Campbell. Era Campbell, es verdad. Sí, dibujando minita. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, Bueno, espero que no os hayáis desorientado ahora, que toda nuestra audiencia anterior todavía pueda sintonizarnos. No sé si es la palabra adecuada cuando se trata de un streaming. Pero bueno, si no nos ven en diferido. sí, sí. Bueno, hablando de eso, está subido hasta el programa número 5 en nuestro canal de YouTube. Sí, flamante Es canal flamante de YouTube. canal de YouTube Que- que lo pueden buscar como La Viñeta Salvaje. Esa vez sí con ñ, porque YouTube Sí. sí puede poner ñ. En todas las otras redes como @La Viñeta Salvaje, como están viendo acá abajo en pantalla. Sí, con N. Con N. La Vineta. La Viñeta. Lo tendríamos que haber pensado antes de nombrar el programa, buscar una palabra Claro, que no tenga que un, no tenga, sí, un símbolo prohibido. sí, ¿cómo era la versión alternativa? El cuadrito feroz. El cuadrito feroz. Sí, pero bueno, ahora ya está. Sí. Bueno, Bueno. vamos a hablar brevemente sobre las novedades de esta Sí, de semana. esta semana que salieron ayer. Salieron ayer. Claro. Ahora ya tenemos... antes era el Claro. día antes y Ahora ahora es el día después. Sí. A tal punto que ya he leído algunas de las, Claro, de las que bueno, vamos a recomendar. a nosotros nos viene mejor porque tenemos ya más preparación para mostrarles a ver si es una buena edición, si está bueno el más, que eso ya lo sabemos, ¿no? No por Claro. nada lo recomendamos. Sí, la sorpresa Pero tenerlo es que en mano es distinto. es distinto. La, Sí. la sorpresa que todos los programas hasta ahora nos estuvimos inventando todo lo que decíamos. No sabíamos nada de cómics. Sí, no sabíamos nada de lo que estábamos hablando. Pero ahora lo tenemos en mano y decimos, sí, esto es. Mirá, ¿Lo trajiste? Tiene viñeta. Sí, sí, traje. Ah, lo las trajiste. novedades, sí. Ok, no sabía que lo habías traído. Sí, Mirá. ¿cómo que no? Tendríamos que haberlo sacado antes, pero bueno. Sí, mirá, no Es me la he dado cuenta. espontaneidad del en vivo. Sí, tenemos. Primero vamos a hablar de. Sí, ahí tenés la gráfica. Bueno, Sí, dale. problemas técnicos. Sí, dale. Primero vamos a hablar de Die Dark. Sí. De Kyu Hayashida. Kyu Hayashida. La gran mangaka de Doro Gedoro, Sí. una obra también muy muy recomendable, de cual tendríamos que hablar en el futuro. Sí, un programa entero. Un programa entero. Y la obra de Kyu Hayashida, que bueno, medio que se resumía en Doro Gedoro hasta hace unos años, porque era la cosa más conocida que tenía Sí. y más extensa. Bueno, esta es su segunda obra larga. Sí. Sí. Qué bueno, es más llevada, no quiero decir ciencia ficción, porque todavía hay un montón de esa cosa medio rara, mística, chamánica, curandería, pero bueno, pasa en el espacio exterior. Sí, eso estuve viendo. Y es sobre este tipo que está de alguna manera a la fuga por el espacio, Sí. y es perseguido y cazado. Sí, por una supuesta
maldición o alguna cosa que tienen, la que dicen que sus huesos le dan buena suerte a la gente. Los huesos Sí. pueden cumplir cualquier Pueden deseo. cumplir cualquier deseo, eso, sí. Entonces todo el mundo lo está persiguiendo y el tipo preferiría mantener sus huesos dentro de su cuerpo. Y aparte va acompañado por su mochila, que acá es como hay unos aparatos que son comunes en el mundo de la historia que se llaman luggage. Luggage, Sí, esa es la- sería equipaje en inglés. inglés, Sí. pero que son como se despliegan y en brazos, piernas, sí. Por lo menos el que tiene el protagonista se vuelve una especie de esqueleto caminante. Ok. Bueno, el primer tomo ya está Sí. disponible. Hoy, como todo lo del Dorohedoro, el dibujo es hermoso Sí. y así esa onda desprolija. Sí, está en un registro un poco más distinto al resto de los mangakas mainstream. Sí, Es bastante muy, distinto. muy manchón, mucha tinta, muchos rayones. Sí, La historia medio que a veces le chupa un huevo si procede la historia o no. Es como que se centra en tipo mostrar bien los mundos, construir los universos, sí, los personajes. y mostrarte ideas raras. Claro, ideas raras. Visuales y conceptuales también Mm. de la historia. Así que bueno, recién empieza, vamos a ver para dónde va, pero tomando el precedente de Dorohedoro seguramente va a ser muy entretenido Sí. y muy interesante. Me parece que ya tiene 8 tomos así de 6. Sí, porque no ya en es, Japón. no es tan de hace poco. No, O sea, es de hace, creo que 4 años. Sí, Sí. hace 4 años empezó. No Dorohedoro terminó en el 2020. Bueno, Dorohedoro tiene como una historia así medio de publicación extraña en la que salía de revistas, volvía. Entonces medio que se había cansado en un momento. Sí. Ahora ya está bien y está publicando a más no poder. Bueno, bienvenida sea. Sí, la más nueva de obra. Kyuuhai Ashida. Después Sí. en un momento hablaremos del one shot con el que debutó Kyuuhai Ashida, que es muy gracioso. Yo ese, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero es sobre muebles de una casa que tienen espectros metidos adentro y Ok. cada uno tiene como relación con sus dueños anteriores porque habían sido comprados así de usado. Sí. Es tipo... Está muy mal de la cabeza. Está Bueno. muy mal de la cabeza. Bueno, ojalá también termine siendo editado. Sí, sí. Supongo que usa No, es un capítulo, es un Ah, one son shot. tipo- Sí, 20, 30 páginas. Ok. Sí, sí. Bueno, en algún lado lo sacarán. Por ahí está en algún tomo. Lo por ahí sacan está. en una revista yankee, así en un formato así. Pero bueno, acá somos del Club Atlético Kyuuhai Tal Ashida cual. de primera hora. Sí, como también somos de Club Atlético Taiyo Matsumoto. Sí. Uno de de mis favoritos por lo menos, ya hace muchos años. Que bueno, acá llega Ibrea con una noticia muy sorpresiva porque lo último y único que habían sacado era Tegon King Creed, que es tipo indudablemente su obra más conocida junto con Ping Pong. Pero de la nada viene Sí. el pack triple con los 3 tomos de la última obra y más reciente, Tokyo Days, Sí, acá Tokyo Higoro. Sí, acá están los 3 que los compramos todos en un solo pack. Claro. Le- Ibrea los decidió vender en un tomo que está retractilado, todo junto, con un leve descuento por comprar los 3 juntos, a diferencia si compras cualquier tomo de ese tamaño por separado. Sí. Que es es para mí una buena oferta. A mí no me gusta que esté tipo cerrado, eso es lo que la baja, pero más allá de eso es una muy buena oferta. Bueno. Aparte, buen tamaño. Sí, sí. Es un Es A5. A5 de Sí. 200 algo páginas, tiene todas las páginas de color que salieron en la edición japonesa. Y bueno, la historia creo que es lo más interesante acá porque es algo que a mí me llama, tipo, desde el segundo uno en el que leí de qué se trataba esta historia, me llamó a niveles particulares. Sí. Es sobre un editor de manga con ya 30 años o más de experiencia en una revista allá en Japón, que de un día para el otro, eso es lo que nos da a entender la historia, decide jubilarse, retirarse. De a poco te va contando el trasfondo de este muchacho que ha tenido ciertos traspiés en su carrera, en los últimos años de su carrera, con mangakas, con la revista que manejaba, pero lo toma de una manera muy tranquila, que era lo que yo le decía a Franco. Es como el tipo se jubila y de un día para el otro como que no sabe qué hacer, tipo Sí. se pone a barrer el edificio de su casa, mientras todo el mundo está como meditando cómo va a seguir la cuestión, porque tiene mangakas que están, o sea, tiene mangakas que edita que quedan ahora con otra gente, tiene otra gente en la editorial que no tiene idea de cómo lidiar con estos mangakas. Da mucho la impresión que era un tipo
que en un momento era como muy reconocido por su trabajo Claro. y que cayó fuera digamos, del gusto del público actual. Pero un montón de mangakas grosos más de esa línea alternativa lo tienen en muy buena Claro. estima y están como, Sí. che, ¿cómo te vas a retirar? Sí, los tipos se juntan en una parte al principio en un bar y es como un bar en el que no iban hace mucho tiempo. Pero el tipo que atiende tiene una empleada que es jovencita y es nueva. Y cuando cae el loco lo empieza a tratar re bien, como si fuera una estrella, y le dice Sí. a la chica, este era tal, tipo, no me acuerdo el nombre del personaje, trabajaba haciendo eso. Y la mía decía, no, ¿qué es eso? No conocés este tipo manga, así como si yo te dijera, no conocés, no sé, el Ipur de la Gash. Claro. No sé. Y la mía dice, no, ¿qué es eso? Nah, estos pibes de hoy en día tipo, Sí, no sí. conocen nada, no saben qué es el arte, tipo. Bueno, tiene mucho de eso. También o sea, no es que es una obra tipo full slice of life, así como vamos viendo el día a día y ya está. Tiene su drama, justamente la parte sentimental que tiene él de no poder largar el manga, Sí. no poder olvidarse, no poder sacar esa chispa de crear. Lo hace volver, pero no lo hace volver, sino que lo hace editar por su cuenta. Entonces, desde el segundo tomo en adelante tiene esta construcción de... No es que volvés y no pasó nada, no, es empezar de cero, básicamente. Sí. Él empieza a reunir gente para hacer una revista que vendría a ser como una cosa indie. Sí. Y nada, él va buscando estilos, va buscando improntas, va buscando también cómo aprender a autogestionarse, porque nunca lo había hecho. Y es fantástico. O sea, yo creo que hasta salí aprendiendo tipo, de esas cuestiones. Me gusta todo ese ambiente porque es como... Todos los personajes tienen como cierta melancolía. Sí. Los tipos también, viste, los mangaka que ya entrado en años, dicen, mira, yo dediqué toda mi vida a esto y ahora no me... Viste, como que No, se no era plantean si claro. valió la pena. Exacto. Todo ese tipo de cosas. El propio editor que protagoniza es como... cuando él básicamente renuncia a su trabajo en la primera escena y es como, estoy solo. O sea, el tipo sí, nunca le habla al pajarito que tiene que salir en la portada. sí, eso es una cosa extraña. Él habla con un pájaro. El pájaro le responde. Y el pájaro le O sea, lo que responde. ve el lector es que el pájaro le responde como una persona, no es que como un loro. Claro, no, le habla como si fuera una persona. Claro. Pero es el único que lo escucha. Claro. Así que bueno, y justo los dos mangas que teníamos estos para recomendar hoy de las novedades son muy particulares, son muy idiosincráticos, estilo de dibujo fuera de la norma, fuera de la norma, que es el manga, y no sé, me alegra que hace no tanto tiempo era como imposible pensar que material así iba a ser publicado en este país, en ediciones nacionales. Sí. Bueno, hablaremos un poco más con nuestro invitado sorpresa, por que supuesto. ya lo habrán visto si siguen nuestras redes sociales, @lavinetesalvaje, en todo. Pero bueno, las novedades se pueden conseguir en... Puro Cómic, 3 de febrero, 11:80. Y estamos ahí de lunes a viernes, de 11 a 20, y los sábados de 10 a 14. Escúchame, ¿ya empezó el horario de invierno? No, pero Ok. a la brevedad. A la brevedad, bueno, lo estaremos comunicando. Hasta las 19. Hasta las 19. Pero bueno, bueno. estamos ahí, pasen, tenemos gran variedad de títulos para elegir. Tenemos todos cómics buenísimos, otros que no son tan buenos. Pero llévenselo igual. Pero llévenselo igual, valen la pena. Siempre, ¿quién era que decía que no tenés que leer cosas buenas, pero también tenés que leer cosas malas? Ay, ¿quién lo había dicho? Sí. Bueno, Alan Moore tiraba alguna de esas. Ha tirado algo como así. diciendo, a veces aprendés más de las cosas de mierda, cosas que no están buenas. Sí. Y bueno, también están las dos obras anteriores que están publicadas de Kyu Hayashida y de Taiyo Matsumoto, que son Dorjedoro Kyu y Tekken King Kid, también está en un tomo único muy muy bueno. Sí, bueno, es diferente propuesta porque son 13 tomos grandes. Sí, los de Dorjedoro son...
Pero una vez leíste el primero, va a querer leerlo todo, porque es muy divertido. Muy, de muy verdad. bueno. Bueno, tenemos invitados. Invitados. Más de uno. Sí, vez. la primera vez. La primera vez que tenemos más de un invitado a la vez. Y no solo eso, sino que están en la lejanía digital, porque vienen por videollamada hacia nosotros. Sí. Bueno, les presentamos con ustedes a Federico Muso y a Micaela Deprez de Editorial Ibrea, justamente. Sí. Que veníamos hablando mucho y muy bien de... Le hacemos promo. Sí. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Buenas, muchachos. Buenas. Un gusto. Un gusto. Gracias por venir, por acompañarnos acá en la Viñeta Salvaje. Un placer. Bueno, yo tengo esta primera pregunta para ir rompiendo el hielo. ¿Cómo empezó su amor por las historietas? Ya sea cómic, manga... Uy, se nos fue, che. Estamos, ¿eh? Ah, no estamos... ahí está, sí, ahí está. No, se estaba escuchando pero no se veía. Sí, se perdimos la imagen un segundo. Sí, bueno, vamos a empezar hablando de ustedes. ¿Cómo le despertó el amor por la historieta? Está parpadeando la cámara, Sí, pareciera, ¿no? Sí, está parpadeando, pero se escuchaba igual. Mientras estaba en negro se Entonces, escuchaba. aunque se quede en negro, hablamos. Sí, hablan. ¿Arrancar vos? Bueno, en mi caso en particular, yo prácticamente no tengo recuerdos en los que no leyera historietas. Sí, quizás tendría que arrancar yo porque mi historia es más corta, la tuya es muy larga. Va a llevar media hora que Fede hable desde los orígenes de su fanatismo por los cómics. Iba a ser resumen, pero dale. No, mi historia con los cómics es, no tengo la experiencia de Fede ni mucho menos. En realidad, yo arranqué más, como a mucha gente de mi generación, con el anime, que era con lo poco que llegaba o cómo llegaba en aquellos años. No, hasta ese momento yo no había leído historietas casi nada, de ningún tipo, no solo manga, digamos. Recién a partir de, bueno, las series más clásicas que veíamos por Magic y qué sé yo, Dragon Ball, Sensei, Sailor Moon, etcétera, etcétera, recién ahí empecé como a meterme específicamente en lo que es el manga y qué sé yo. Y a partir de ahí es que se me abrió un poco más, bueno, esto de dónde viene, qué puedo leer, cómo lo puedo conseguir, que como te decía, en aquella época era muy difícil. Y después sí, cuando lo conocí a Fede, ahí como que se me abrió una especie de ¡wow! Todo esto que hay acá. Adelante. Muy bien. Oh, Mafalda sí habías leído. Sí, Mafalda había leído, pero por eso te digo, es como reducido, digamos. Sí, mucha gente tira esa de como, no, sí, a mí de chico no me gustaba el anime, pero veía, no sé, Dragon Ball Z, alguna cosa así, es como... Claro. Mucha gente también no sabía que era anime, o quizás alguna historieta que no sabía que era manga. Claro. Tipo, acá se han editado versiones truchas de cosas que pasaban en la tele. Yo además, o sea, yo leía mucho otras cosas, mi mamá siempre fue muy lectora, fue en una familia muy, muy literaria, Sí. He leído muchas cosas, pero viste, cuando no viene mucho de la tradición familiar o no tenés contactos con otras personas que lean mucho cómics, es difícil como, sobre todo cuando nosotros éramos chicos, digo, yo tengo 42, entonces, bueno, no era tan fácil. Bueno, es la historia de muchos. Sí, es la historia de gente. Todos crecimos. Yo creo que los japoneses agarraron muy bien la vuelta con la cuestión del anime, que son como fielmente representativos como producto de lo que es el original. Claro. Entonces, no es como, por ejemplo, el Hombre Araña o qué sé yo, donde cada versión es su propia cosa. Claro. Sí, muchas veces también los animes están pensados como marketing del manga, en muchos casos. Hay veces que está tomado con más amor por el arte, a veces que no, y medio que se nota, pero siempre les suele ayudar. Funcionar funciona la forma. Funcionar funciona, claro. Eso no se lo puede discutir nadie. Exactamente. Sí, igual siempre me acuerdo del hecho de Sailor Moon, que era bastante expandido. Sí, o sea, ya se había vuelto su propia bestia. Su propia cosa, sí. Bueno, Fede, ¿querés contarnos un poco tu trayectoria? Que aparentemente es odiseica. Basta, sí. No para tanto. Básicamente arranqué a leer con la historieta yo. Mi mamá me daba Mafalda, mi viejo me daba Asterix, que eran como sus historietas favoritas de chicos. Y sus favoritas y casi las únicas, porque no es que leían muchísimo más, que leían mucho cómic argentino o europeo, más allá de lo que llegaba, que era Lucky Luke, Asterix y Tintín. Claro. Y Asterix mucho más que los otros dos. Arranqué por esos dos, son mis primeros recuerdos de lecturas de cómic.
después pasé a los superhéroes, en la época donde se estaba publicando Crisis en Tierras Infinitas. Me acuerdo que arranqué por el número 5. ¿Pero en inglés o en español? No, en español, En español. casi todas las ediciones de 5. Claro. Y porque era lo que se conseguía, era No, un poco sí. esto, volvemos a lo Yo, mismo. Si bien soy Increíble. lo que llamaríamos generación perfil, Sí. tengo que admitir que en mi biblioteca siempre hubo mucho más 5 que perfil. Sí, esa es como una cierta división generacional Sí, también. muy marcada. Sutil, pero que está. Igual me imagino que si tipo empezás a leer cómics y que tu primer cómic sea exactamente la mitad de Crisis en Tierra Infinita, te tiramos a la pileta a lo profundo. Lo primero. Pero vos pensás que esos cómics venían con correos, con intros, Mm. con una especie de fichas que te decían quién es quién. Sí. Era como agarrarla al medio, pero te bombardeaban tanto con... Con data. Además yo me acuerdo de haberlo leído con un amigo, otro amigo también súper comiquero, y que decía, no, porque acá está el Superman de Tierra 1, pero antes ya apareció el Superman de Tierra 2, Sí. y no entendíamos nada, pero lo íbamos incorporando. Ah, claro, el de Tierra 1, decía yo. Ah, claro, Tierra 2, y era muy fácil embeberse en eso sin tener los conocimientos o sin tener todo el... ¿Cómo se dice? Todo el bagaje No, que hoy en sí. día decimos. Sí, u otra Era fuente de muy necesario. información. Sí. Que sacar Acá eso. algo que siempre decimos es que es más importante generar fascinación Tal que todo esté explícito. Y muchas veces pueden entrar en conflicto, porque si vos sabés todo, no hay intriga. La razón Bueno, por es la lo que que me uno pasa sigue hoy en día con leyendo, los superhéroes. claro. Sí, no, creo que Leo nadie muy tiene poquito. todo en día y regla de DC hoy en día. Sí. A menos que sea Mark Waid. Solo que Mark sé Waid, todo, sí. claro. Bueno, ¿y cómo de ahí empezás a entrar a toda la rama del manga? Mira, de chiquito, yo esto me lo había olvidado durante muchos años ni me acordaba, pero yo tenía varias revistas argentinas que eran una especie de anime books muy, muy precarios que adaptaban dibujitos de Mazinger, de Astro Boy a la historieta. Eso estaba hecho por artistas argentinos, siempre sin firma, sin ningún tipo, y sin copyright, por supuesto. Obviamente. Y si nos ponemos muy específicos, eso vendría a haber sido mi primer contacto con el manga. Porque chicos, yo recuerdo haber visto Robotech, Mazinger, Astro Boy, un dibujito de un nene ninja que el día de hoy no... Sí, no me me acuerdo. cómo se llamaba. Sí, me lo habíamos mandado, me parece. No encontré todavía cómo se llama. No, solamente me acuerdo de una escena en la que un malo se multiplicaba así como 10 veces, típica técnica ninja, Sí. Sí. y el protagonista se da cuenta de quién era el verdadero porque era el único que proyectaba sombra. Ah, Eso lo debo haber visto, no sé, a los 3, 4 años. te queda Quizás grabado 5. de por vida. Quedó Sí. súper ¿Habrá grabado. sido un sueño? Puede ser, pero es como Es muy, real. muy específico. Sí, Bueno, hablando de sueños, mis primeras pesadillas, al menos que recuerden, me los dio un capítulo de Meteoro, Ay, es horrible. donde Trixie soñaba que Meteoro se moría en una carrera y ella lo encontraba y cuando se daba vuelta tenía como cara de monstruo. A la mierda. sí. La verdad que no la recuerdo. Me esa escena. suena esa escena. Mm. Igual es verdad que Meteoro era medio picante. Creo que en la versión occidental cortaron algunas cosas porque el chabón andaba calzado, ¿entendés? Como Sí. no se Pero- jodía pero- con Meteoro. Escuchame Muerte un poco. sabía, por ejemplo. Nosotros veíamos una versión, no sé si era que venía adaptada de Estados Unidos o qué, pero yo recuerdo de ver muertes en Meteoro, que era algo que en los dibujitos occidentales como normalmente. He-Man no se veían ni en pedo. Sí. ¿Quién fue que definió el anime como dibujo animado pero con trauma? Decía. Que yo digo, No, sí, algún sabio. Nunca lo escuché, pero creo que tiene bastante razón. Bueno, y después sí seguí el camino más clásico. Anime, mi primer contacto con Dragon Ball, por ejemplo, fue en ATC, cuando pasaban las películas de Z con el traje español. En la Top Kids, a su vez, a partir del número 4, si no me equivoco, pusieron un mini cómic de Dragon Ball, que también era como un anime cómic de los primeros capítulos. Tuve varios muñequitos de Yoxa. Y otra fuente que tenía yo de información para Dragon Ball, que fue mi primer gran amor a nivel manga, si se quiere, manga anime, Japón, como lo diga, fue las hobby consolas.
una revista Ah, de sí. videojuegos, que cada vez que salía un videojuego de Dragon Ball, lo ponían en la tapa. Sí. Más que fuera de consolas que yo no tenía, como no sé, la Super Nintendo o la Sega Saturn, yo tapa de Dragon Ball que veía, tapa que me Ahí compraba. va. Que la traían de España, la Sí, jodida. sí, son españolas. Sí, sí. Sí, sí, me siento hermanado en este momento porque yo era el único que la compraba acá. Y bueno, ahora conozco que al menos éramos dos. Era cara, sí. Sí, era cara. Gruesa, pero Había cara. una revista argentina que llamaba, creo que Action Games, perdón, que recuerdo ahí también haber visto un informe sobre un videojuego de Dragon Ball, pero lo hacían en base a una versión japonesa, y como no se sabían los nombres, se ve que consiguieron a alguien que hablara japonés y te traducían los nombres por fonética. Por eso Trunks estaba como Torankusu. Turancus. Mira. Y bueno, después de ahí pasé a comprarme el manga. De hecho, yo era muy de ver el anime de Dragon Ball, hasta que en un viaje a España mi mamá me trajo los mangas, casi todo, desde de Freezer hasta el final. Muy buena etapa, sí. Sí. Así me lo morfé, Se portó. y a partir de ahí como que el anime pasó a ser secundario, porque yo me Claro. da cuenta que la posta, la semilla, la verdadera historia, por decirlo de una manera, estaba en el manga. Y después también compraba algunas otras cosas de Norma que entraban sobre todo de saldo, y me terminé de fanatizar en el 99, que yo tenía 15, cuando empieza a salir Ranma en Argentina. Sí. Puerta Ahí de entrada claro. para una generación. Sí, yo ahí caí definitivamente. Ranma en el 99, Evangelion en el 2000, en 2000, a los meses o en 2001, no me acuerdo, se sumaron Macro 7 Trash, Fushigi Yugi, Slayer, varias series más que tuvieron, digamos, perfil más bajo, pero desde entonces que Sí, nunca yo caí paré. tarde, pero también caí por ahí unos años después, pero caí más o menos en lo mismo. Claro, vos post 2000, pero tenés Post series de 2000. esa época. Sí, Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, después también me gustaba mucho Kitosen, Toda Te esa- sigue gustando. me sigue no te hagas gustando, no yo te la voy a hagas defender a muerte, Hace tengo poco todos los salió la argumentos para edición- defenderla a muerte, Kitosen. Salió la reedición en tomos triple, me imagino Sí. que Sí. laburaron en eso. O Sí, sea, esa la, la hizo la muy primera contenta. generación de Sí, tangos me- de Me Ibrea, parece, sí. recuerdo haber visto, me parece que se compraron alguna figura de un personaje. hace Él me poco. regaló dos. Te Ah, sí, regaló estaban dos, a sí. súper buen precio y son, No son ATP precios. son. No, no. No. No son para mostrar en el programa. No, lo tendríamos, el programa tendría que estar en el horario que venía hasta Claro, hace sí, poco que para venimos poder haciendo. mostrarla. No puedo De- hacer un unboxing a esta hora de... no, después mandan Dejá- fotos Bueno, por ahí WhatsApp. tenemos una de Kill la Kill, Ah, A ver, mirá. ahí, Ay, que me agacho. que es bastante Ahí está. más ATP, pero Sí. también es... No, sí, Tampoco ahí lejos. le reconozco la silueta, sí. sí. Está bien. Bueno, la otra la mandarán después por WhatsApp y no la ve la audiencia. Sí. Bueno, y de ahí, ¿cómo llegar a trabajar, o sea, ya estar del otro lado, en el lado donde ya están editando, produciendo la edición de mangas en el país? Bueno, lo curioso es que entramos a la vez los dos, por distintos recorridos, digamos, pero entramos a la vez los dos en el año 2007 a trabajar en la revista Láser. Yo había, estudié en la facultad, estaba estudiando, que después me recibí de ciencia política, y también estaba estudiando periodismo, y cuando me recibo de periodista en el 2004, digo, bueno, empiezo a laburar, empecé a agarrar trabajo freelance, de escritura, de redacción, de lo que venía en realidad, viste, que a veces cuando saliste puedes escribir cualquier cosa, el zonal del barrio, cualquier huevada, y hasta que yo encuentro que Ibrea lanza un pedido, una solicitud para una prueba para redactores. Yo dije, esta es la chance, porque se me combinaban cosas que realmente, sobre las que sí me gustaba escribir. Y entonces, bueno, fue todo así muy formal, con prueba con una nota, te tiraban un tema, hace una nota sobre tal cosa. A mí en realidad me hicieron sobre dos, porque yo no sé si se acuerdan, pero yo en realidad originalmente iba a entrar a trabajar en el otro proyecto editorial que tenía Ibrea, que murió muy rápido, yo no sé si la recuerdan. El que se acuerda el nombre de la revista le regaló un manga. No te debe acordar nadie. No era esa que habían sacado como 4 números. Un número un salió. número.
un número. Y a mí, La que decís vos es la ultra. No, esa es la ultra. Claro, sí, la sí. ultra. Pero esa es sobre historieta. Esa es sobre historieta. Ay, Ay, ¿cómo pero era? vos sabés que me está picando en la cabeza que eso existió, posta, Mm. pero salió Ay, una. Empezaba con Z. Con Z. Ay. Sí. Y a mí me hicieron escribir más como que escribí como 3 notas enteras sobre vientos de agua, sobre Grey's Anatomy, que recién había salido, una temporada lleva tipo, 72. ¿voy a hacer sitcom con Z? Sí, son muy sitcom bien. con Z. Sí. Nam se ganó un manga. Te ganaste un Kill Blue 2, que lo tengo acá a Ahí mano. estamos. No tengo el 1, así que. Bueno, Eh, consíguetelo. Yo hice la prueba y después hice prueba para la láser para las 2, pero como que originalmente yo iba a entrar en la sitcom. Después ese proyecto murió y antes de empezar, y bueno, yo quedé en láser. Y en esa misma camada entraron 2 más, 3 más. Sí. Éramos 3 o 4, ¿no? Entramos 3 el mismo mes y después varios más Después. los meses posteriores y algunos los meses anteriores. Y en esa misma vuelta es que entra Fede por otro recorrido, digamos. Claro, yo también hice la convocatoria específicamente para láser. Yo lo conocía ya a Juan y Quiroga, que él había vuelto a láser después de haber trabajado en el año 2000-2001. Y preparé una nota sobre Avatar, el Avatar, la último leyenda maestro hambre, de- el sí, querido sí. Hambre. Ay. Aire. Maestro del hambre. Yo ahora. Yo lo entendí, el Sí. último maestro del hambre. Bueno. Y gustó la nota y me dijeron, bueno, si te preparás una de Tortugas Ninja para dentro de, no sé, 3 semanas, quedás. Sí, yo la leí y creo que se sostiene todavía esa nota. ¿Vos decís? Sí, para mí está Bueno, bien. gracias. Y o sea, es cortita del pie, no es que estás tipo profundizando un montón, pero como entrada sirve muy bien. Sí, puede ser. Después hice la segunda parte y para el número 48-49 ya empezamos a escribir los dos regularmente. Sí. De hecho, nosotros nos conocimos con la excusa de escribir una nota de láser que jamás escribimos. Que jamás salió a la luz. Sí, porque Leandro quería hacer una sobre historia de las comiquerías. Oh, muy bueno. Sí. Y Juani me dijo, ¿querés hacer la voz? Y yo le dije, puede ser, pero ¿no te parece si lo hago con esta chica Miki, que es periodista, así tiene más cancha? Y dijo, bueno, dale, como quieras. Ok. Y con esa excusa nos conocimos. Pero no prosperó. La nota no, pero bueno. Aún no una han escrito la nota. una niña y Sí. 18 años después acá. Claro. Acá estamos. Me Y después, imagino- bueno, en realidad el recorrido fue, qué sé yo, después que murió Láser, que el Láser cerró, yo seguí con el blog así medio esporádico, ¿no? Él sí entró fijo como corrector. Y después, varios años después, yo volví como correctora, editora, en el medio yo medio que me fui o que estaba así como en un toco y me voy. Él Claro. sí quedó más. Estaba full time, digamos. Claro, y más como corrector propiamente dicho. Claro, yo estuve en la época donde todavía teníamos oficina en Palermo. Que eso coincidió con los últimos años de láser. ¿Qué tuvimos? Los últimos 2 años de láser. Más o menos. Menos. A veces parece que hubiera sido toda una vida, pues no fue tanto. No, Porque claro. nosotros estamos en el 46 y láser estuvo hasta el 59, Sí. Sí. el Sí, número. Pero en esos números sí salíamos en casi todos. Sí. Y sí pasó esto, que en el cierre de láser yo seguí en Ibrea un tiempo porque yo ya trabajaba en las oficinas como corrector. Y Miki quedó en el blog, que Juani le encargaba muchas notas varias, que ahí recicló varias de las que decía que había escrito para sitcom y estuvieron guardadas en un cajón 2 años. Muchas las recicló en el Sí, blog. o que también había escrito para láser, para números, porque siempre se trabaja con tiempo. Y las recauchutamos para el blog y salieron en partes. Y... Bueno, muy bien. Sí, mucho de ese blog ha desaparecido igual ahora con los cambios de la página. Eso Casi yo- todo. sí. Antes había Sí. una sección que Una era lástima. el baúl de los recuerdos, no sé, y entrabas y podías ver todo de 2010 hasta hace unos años. Sí, Y de ahora hecho. Lo que sí murió definitivamente y es casi imposible encontrar es el blog de Lasertopía. Sí. De ese sí que no hay casi rastros. En su momento yo lo visitaba seguido. No, yo no llegué. Leer los posteos, sí. Mm. ¿Cuánto, en esa época del láser,
Porque tenía una fama la láser de cierto tipo de humor, te hacía artículos a veces en jodas, ¿sí? ¿Cuánto era, cuánta libertad había? Así como, bueno, escribí esto que si te parece divertido. Sobre los temas de la revista, más o menos eso se armaba, no lo armábamos nosotros podíamos proponer, pero en aquella época éramos simples redactores, digamos. Claro. Entonces uno podía proponer una idea, pero bueno, obviamente la decisión de cuáles eran los temas de la revista no pasaba por nosotros dos. Pero después a la hora de escribir, sí, total libertad. Yo tenía menos, yo bien estructura de periodista, yo te escribo, vos me tirás un tema y yo te escribo de cualquier cosa, no importa. Tema la pava, yo te hago una nota sobre la pava, pero el humor láser no era muy propio, digamos. Claro. A mí no me salía tan naturalmente. Entonces, ahí, por eso yo como que apuntaba otro tipo de notas, o si no, él venía y le agregaba los chistes, por ejemplo. Y listo, entonces ahí salía. Juani mismo me decía. O Juani mismo, sí. Fíjate si le pones un poco de onda. ¿No? Claro. Yo tengo 3 o 4 números de la láser, no me acuerdo los números, pero era como que en cada artículo vos notabas tipo la impronta de cada uno de los escritores. Sí. Y vos sabías cuál se iba a ir más a la mierda o no. Sí, era como se notaban los distintos tonos. Claro. Sí. Bueno, eso marcó un antes y un después, quizá en Ivrea. Me parece a mí, porque después como full editorial de manga. Claro, sí, mucha gente esperaba en los mangas como estaban escribiendo en la láser de alguna manera. Sí. Se mantuvo por muchos años. De hecho, yo sé que vos, Fede, cuando entraste, quisiste imponer algunas reglas que te terminaron tipo aprobando al fin para cómo editar los mangas de Ivrea. Eso fue en la vuelta. Claro. Vos pensás que nosotros estuvimos 2007, 2010, fines de 2010, ahí casi se va todo al carajo, y volvimos a Ivrea full, yo en 2016 y vos al año siguiente, más o menos. Y sí, una de las cosas de las que más orgulloso me siento así como aporte editorial es que históricamente Ivrea nunca ponía signos de apertura en los mangas. Sí. Era solo de cierre. Y eso es porque una decisión, si querés, o política de Leandro, que él consideraba que los signos de apertura eran como una imposición del castellano al pedo porque ningún otro idioma lo tenía. Pero yo decía, pero si en España sí salían con signos de apertura, porque en España son más fieles, digamos, a las reglas ortográficas, gramaticales y demás. Entonces pasaba muchas veces que cuando un manga que ya había salido en España lo teníamos que sacar en Argentina, había que ponerse a borrar todos los signos de apertura. Y era totalmente contraproducente, claro. No tanto porque era mal laburo, sino porque a veces preguntas que se extendían a lo largo de 3 páginas, y no jodo, una pregunta empezaba acá y vos seguías y terminaba 3-4 páginas después, la tenías que rehacer para que se entendiera desde un principio que fuera una pregunta, y no te enteraras que fuera una pregunta cuando llegas al final. ¿Me explico? Sí. Entonces, teniendo esta charla con Leandro, Juan y un par más, y siempre me decían que eso no se podía cuestionar, era como un dogma. Y yo le expliqué a Leandro, mirá, me parece que por esto de España, por esto lo otro, no deberíamos poner signos de apertura acá también. Y me dice, ¿y por qué si solamente el castellano lo tiene? Y yo le dije, mira, Leandro, cada idioma tiene sus características propias. El francés te usa la C con cedilla, que por ahí no lo usa ningún otro. El uso del apóstrofo o ciertas, ¿cómo se dice? Grafías son exclusivas de mi idioma. Y dije, de hecho, nosotros traducimos cosas del japonés que tienen alfabetos propios. Claro, fíjate lo que es cada idioma. Y una de las cosas que tiene el castellano es, y mi hijo, ¿sabes que tenés razón? ¿En serio? Le dije yo. Sí, y básicamente dijo, bueno, a partir del mes que viene todas las series nuevas empiezan a tener signo de apertura. Y de hecho ahora las reediciones de series que no tenían, se los agregamos. Sí, más vale. Son decisiones editoriales. Claro, ¿no? Y es una recontra boludez, porque claramente está muy extendido escribir así, pero yo sigo muy orgulloso de ese aporte. Lo veo como una victoria personal. No, y hay varias cosas de la manera de trabajar, de la forma de
digamos, incluso cosas más pequeñas, digo, esto es como el ejemplo más claro, pero hay cosas pequeñas a la hora de escribir, de redactar, de armar las oraciones, que Fede también ha establecido o ha marcado como un camino a la hora de cómo hacer el trabajo. Claro. Me parece que son decisiones editoriales, digo, cualquier empresa que publica cosas tiene una línea editorial, eso es así en cualquier medio, no es una particularidad de Ivrea, digamos. No, ni siquiera de los que publican historietas. No. Digo, hay líneas editoriales en cualquier medio, incluso audiovisual. Entonces, lo que está bueno en este caso es que, bueno, hemos podido como mejorar la sinergia del trabajo para que lo que reciben los lectores sea la mejor versión posible, digamos. Claro. A mí lo que me gusta es que sigue manteniendo el estilo Ivrea, por así decirlo, que de alguna manera se terminó imponiendo como el estándar de traducción de manga en Argentina, de edición de manga en general también, porque, qué sé yo, OVNI había sacado manga en tamaño más grande, en neutro, y de alguna manera recalcularon, sacaron una cosa más de estilo Ivrea y le está de alguna manera yendo mejor. Pero también otras que han surgido, de las más nuevas, entonces ya... O sea, lograron ya establecer como el estilo predilecto de manga en Argentina. Y te diría que hasta en la región. Sí, el Sí, boxeo. a mí me pasa que, por ejemplo, yo prefiero leerte un manga español, traducido en España, Sí. por y para españoles, que un manga en neutro. Sí. Para mí un manga en neutro es un embole, sí. Lo veo tibio, lo Es un veo engendro. amargado, lo veo... Quizá la palabra censura es muy fuerte, pero sí lo veo totalmente achatado. Sí. Sí. Está, Ojo, me pasó desinflado. trabajando para otras editoriales, Claro. y yo además también hice varias traducciones de cómic, no de Sí, manga. te quería preguntar de eso también. Bueno, me pasó que si yo arrancaba una serie del tomo 3, como me pasó con Saga, y los tomos 1 y 2 ya habían salido de tú, ya habían salido en el famoso neutro. Y cuando yo llegué para el 3, dije, bueno, pero mantengo la misma línea. No voy a hacer que de golpe los personajes cambien el registro. Sí, obviamente, trataba de ser menos literal, trataba de ser menos... Jamás me va a hacer traduciendo tu pretend como pretender, que es un Es error una aberración, contra común, sí. que siempre me irrita. Pero si bien uno la experiencia personal siempre trata de que sume y aporte, se acopla a lo que haga la editorial en sí. Y sí me pasó, bueno, esto, cuando hice Saga, la seguí de tú, porque ya venía saliendo así, pero cuando arranqué a traducir The Voice, por ejemplo, la hice de voz, y de hecho me parece que es una serie que, por el nivel de puteada, de informalidad que tiene, de grosería, si lo lees de tú, es un embole. Es como ver, no sé, Reservoir Dogs de Tarantino, Con doblaje. verla doblada. Claro. Es un embole, te morí embole. Tú, maldito bastardo, eres un tonto, eres un idiota. Y en inglés dicen, you fucking motherfucker. Claro, sí. Fucking- No se guarda nada. recontra cagan a puteada. Y eso pasa mucho con el neutro. Y a Sí. mí me hincha los huevos, la verdad. Hay mucho, porque acá yo trabajo en una comiquería y hay muchos chicos, sobre todo jóvenes, adolescentes, que es como prefieren el neutro, pero yo detecté que no es por una cuestión de fidelidad. Es más, no tiene que ver ni siquiera con el manga en sí, tiene que ver con el anime, con los doblajes, y es como... Para empezar, ¿les pegaste unos sopapos a esos chicos? Sí, no te preocupes que fueron ajusticiados como es debido. Y es como, no es más fiel, es menos fiel. Es justamente los matices son neutralizados, que por eso se dice Claro, Y ojo que yo exactamente. contra el doblaje del anime no tengo nada. Me parece que es entendible que se haga así. Sí. Me parece que tiene cierta lógica y que a Mario Castañeda lo queremos todos. obvio. Nadie Es que va a decir, no, lo yo que lo pasa quiero con eso- a Daddy Brieva haciendo Claro. de Goku. No, ¡Ey, no, ey! no, Pará pero un minuto. igual no hizo, no estaba ¿en qué peli estaba? ¿En la de Isidoro Cañones era? En alguna- Habían hecho Sí. un doblaje No sé de qué hace. Increíbles. Está en doblaje de los de Disney. Sí. Me acuerdo estaba Guido Casca como Chicken Little, que bueno, Por en ese supuesto. momento era muy joven ya, pero... no, lo que yo iba a decir es que el neutro lo que tiene mucho, más que nada en tele, cine, todas esas cosas, que como está tan planeado para ser tipo abarcativo,
no solo lo hace neutro por el tema del acento, sino por el tema de, como decía vos, de las puteadas o de las exageraciones que tienen los personajes. Porque es algo que vos enganchás y lo ves en la tele, lo ves en internet, una cosa así. Entonces está pensado directamente para abarcar lo más posible. Quizás en los cómics de superhéroes, como no se van tan al carajo los de DC o Marvel, Sí. ahí podés tipo sentarte y decir, bueno, sí, tipo, vaya y pase, pero The Voice claramente no lo podés encarar. No. Igual, por ejemplo, la colección Clarín de Superman, las primeras 100 historietas, Sí, yo tengo. con traducción de Alejo García Valdearena, ese Mm. estaba de voz y quedaba bien. Sí, sí. Sí, No que era yo- que vos yo- leías a Superman. Sí, no, yo no digo que diciendo- quede, no, yo no digo que quede bien, es más, para mí queda mejor. El tema es que el otro no sea algo que sea en detrimento, tipo, ¿entendés? En ese caso, para mí, en The Voice sí, tipo, qué sé yo leo, por ejemplo, Spy Family de Ibrea, y yo pienso, si alguien quiere que esto esté neutro, como están los chistes subtitulados en Crunchyroll, por favor deja de leerlo. Por en argentino, tipo, le da una cosa que te da un valor agregado al nivel de humor como está adaptado. Tipo, Además creo que hay una confusión de pensar que, o al menos en Ibrea, agregamos modismos por no, amor no. al modismo. No, ¿entendés? Como que- totalmente. y es la traducción es coherente con cómo es el japonés. Digo, si el Claro, no es japonés como- tiene un modismo, nosotros le buscamos un equivalente en castellano de rioplatense. Claro. No es que agregamos cosas por agregar, ni que si el personaje habla demasiado burdo o demasiado lunfardoso es porque nos copó a nosotros o porque somos... Sino porque, bueno, está en consonancia con cómo es el japonés y es la mejor manera de reflejarlo, lo más fielmente posible, digamos. Claro, además hay un error que no sé si es por... que hay gente que piensa o que incluso te discute que las traducciones de Ibrea son como el doblaje de Los Increíbles, que en un momento decía, uy, se Sí. está escapando por la 9 de julio. Sí, sí. Era el doblaje Agarrar ese por argentino corriente, claro. que te da vergüenza ajena. Bueno, eso jamás lo vas a ver en Ibrea. Sí, en es Ibrea más- los personajes hablan de vos, se putean, pero no toman mate, no comen choripán, no van a la cancha los domingos, no, siguen siendo personajes japoneses que comen sushi, que ven béisbol o lo que mierda les guste y que hacen la ceremonia del té. Claro. Sí, no, es más, me suena que en algún momento, en algún live con otra persona, has mencionado esto de tipo poner boludo pelotudo, que mucha gente exagera la cantidad de veces que lo dice. Bueno, en Y yo me he Dragon Ball, por sentado ejemplo, y al buscarlo yo- y no está tanto. Exacto. Claro. Yo en Dragon Ball evito que salga un che boludo, no Mm. porque a mí me moleste, no porque a mí me parezca mal que en Dragon Ball digan che boludo, sino solamente para callar a los giles que dicen, no me gusta que se la pasan diciendo che boludo. Yo ya ahí le doy cualquier tomo de Dragon Ball, de cualquier edición, le digo, tomá, agarralo y buscame un che boludo, Claro. y si está, yo mismo te pido perdón. Y no vas a encontrar un che boludo, justamente lo evitamos para que la gilada no hinche los huevos. Eso pasa a veces. Sabés que hay cosas específicas que gatillan ciertas quejas, ciertas excusas en una parte del público, porque obviamente siempre... Ibrea debe ser de la editorial que más historieta publicó en los últimos 20 años. Sí, Que obviamente funciona. seguro. Obviamente sí pasa que cada tanto aparece un lector nuevo y se sorprende porque no se esperaba que estuviera de vos algo que está acostumbrado a consumir de tú. Sobre todo las generaciones, me parece, más jóvenes. Nosotros lo vemos nosotros tenemos una hija, tiene 9, y bueno, y se nutren mucho de cosas de internet, de videos de YouTube, de youtubers mexicanos o españoles, y ella va incorporando como modismo, sobre todo a la hora de jugar, habla de tú, en neutro. Entonces, claro, decir que, bueno, es hija nuestra, entonces nosotros le machacamos la cabeza, pero digo, qué niño normal. Bueno, pues yo con mi hermano también lo hacía. Lo tienen Cuando medio jugábamos con incorporado. los muñecos hablaban de tú. Claro. Eso era lógico. Si estás jugando con las tortugas ninja, tienen que sonar como suenan en la tele. Claro, claro. cuando van a leer, esperan que se lea igual. Pero Nina cuando lee manga le gusta que esté de vos. Es más, se Bueno, ríe. pero porque es hija nuestra. ¿No? Claro. Igual te digo, hay una cosa muy curiosa que ahora medio desapareció, pero hubo una generación de chicos que cuando eran preadolescentes es como que se notaba que lo dejaban mucho en la tele porque hablaban
como doblajes mexicanos. Yo hablaba en neutro antes de entrar a la primaria, eso Sí. lo pueden verificar mis padres. ¿Te han buleado por eso? No, después Oh. lo fui. A vos querías me caen a piña. Estuvieron mal en y hacer entonces- No, si yo estaba pegado a la tele, entonces era tipo hablar en español. No, pero eso nuestra nena también, todos Sí, eso es todos típico. tuvimos esa tarea en algún momento. Entonces me causa gracia la idea de que algunos pibes que hablaban en neutro en su vida cotidiana leyeran un manga que estaba con modismos argentino y piensen, che, esto no suena como la vida real. Claro. Nadie habla así. No. Claro. Bueno, yo quería preguntarles cómo es un día de trabajo para ustedes normalmente. El día estándar. Agotador. Bueno, una. Estamos en la Pero misma. ahora está más repartido porque somos más. Claro, Hubo es una cierto. época en la que éramos, sobre todo en la época pre-pandemia y pandemia, éramos Fede, yo y primero Fede, Juan y yo. Justo en el boom de la pandemia que entraron dispararon muchos títulos, se las dispararon ventas. las ventas, la cantidad de títulos se triplicaron, era un caos de trabajo todo el tiempo. Después entró un compañero más y éramos nosotros 4. Y era como, no se terminaba, los días de trabajo eran de 23 horas y media. Por suerte ahora el equipo de corrección, edición es más grande, pero en general sí, lo que se calcula es más o menos, se trabaja lo ideal es hacer un tomo por día de corrección, más o menos. Un tomo tradicional, un tanco tradicional. Ok. Uno por día, más o menos. Pero nosotros tenemos ahora, Ibrea tiene un sistema de trabajo como en etapas, que eso es otra cosa que me parece que está muy bien y que creo que explica por qué las cosas salen mejor en Ibrea que en otras editoriales. Objetivamente se nos dice. Que es, bueno, una vez que, bueno, no sé, el traductor manda la traducción, eso se pasa a edición, así como a grandes rasgos. Una vez que eso está puesto en página, se arma el PDF, y en lo que tiene que ver con corrección y edición tenemos 3 etapas en realidad. En una primera etapa son los correctores que miran sobre todo continuidad y chequean con el japonés. Es Que no decir, haya faltantes, que y no, que no que no hayan- estén mal puestos los globos. claro, hacen como la mirada esto de que los personajes se llamen siempre igual, que sea alguna referencia, un recuerdo, una cita, sea exactamente a como salió en ese tomo. Comparan con el japonés, que no haya errores groseros, que no haya faltantes. Y una vez que termina esa etapa, pasa a la segunda etapa, que es donde estamos Fede y yo, que validamos esas observaciones y hacemos lo que es la corrección de estilo general, redacción, coherencia, fluidez, y la mirada general de todo. Que los chistes se entiendan. Que los chistes se entiendan, que cause gracia. Que... Una cosa, por ejemplo, que antes era muy común en Ibrea, era que se hacían algún juego de palabras, fuera un asterisco que dijera juego de palabras intraducible, porque Sí, pues, sí. yo Sí. odiaba eso. Sí, sí. Pero yo me quiero reír cuando veo el chiste, después explícame a lo sumo. Y eso, por ejemplo, ahora, salvo que sea 100% imposible o que no quede otra, yo odio los asteriscos. Sí. Pasó de hecho hace poco en un tomo de Ranma, que hay una expresión en japonés que así como nosotros decimos tirar la toalla, ellos dicen tirar la cuchara, ¿no? Y en la edición vieja salió un chiste que un médico atendía a un nene que estaba muy enfermo, pero como el nene no se curaba, tiró la cuchara. La gracia es que en la viñeta te muestran al nene enfermo, al médico, y la cuchara que le está por revolear. Eso en la edición vieja salió con un asterisco explicando esto. Chiste intraducible porque en Japón la expresión se usa, se dice tirar la cuchara así como nosotros decimos tirar la toalla. Claro. Yo, pero ¿cuál es la puta gracia de eso? Entonces, por ejemplo, en la nueva edición que tocó hace poco, esa misma viñeta, lo que pusimos fue el médico no encontró cura para el nene y a falta de toalla tiró la cuchara, pusimos. Ok, Muy está bien, bien. muy bien. Se muy bien. entiende, no hace falta asterisco, se entiende por qué el médico está sosteniendo una cuchara en la viñeta. Y esas cosas, por ejemplo, que antes salían medio así nomás, estamos muy encima. Porque si eso un japonés lo vio y se cagó de risa, la idea es que el lector argentino también se cague de risa cuando ve esa viñeta. Vamos a lo mismo que lo del neutro, el voceo, el castellano es esto, es que la experiencia del lector argentino sea lo más parecida a la experiencia del lector japonés, ¿entendés? Nada más aburrido que un chiste explicado, Claro. cole, ¿entendés?
Y después, bueno, una vez que se hace la segunda etapa, que es la que vemos nosotros con esto que dice Fede, eso después se pasan las correcciones y hay una última revisión antes de que vaya a imprenta por las dudas, que no se haya pasado un cambio, que haya quedado algo que alguno se comió porque somos humanos. Incluso que nosotros no hayamos tipeado bien las correcciones Claro. y no hayamos generado un nuevo error nosotros mismos. Está Eso bien. también pasa. Entonces, con tanto filtro y tantas personas que miran una cosa, no que todos miramos todos, entonces son como etapas larguísimas y superpuestas al pedo. Eso como que hace muchos filtros y garantiza que el tomo salga, bueno, sí, hay errores, hay Legible. siempre porque somos personas, pero bueno, me parece que El otaku es casi una persona. me parece que sale muy bien. Bueno, Bueno, nos gustó mucho esta charla. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero yo quiero que vengan en algún momento para seguir explicando el proceso y también para hablar sobre los mangas. sí. Porque Sí. no hemos hablado específicamente de títulos, pero yo sé que tienen opiniones sobre lo que Sí, hacen. cosas que Obvio. quieran editar, que ustedes, el sueño. También, sí, también. sí. Eso ya para otra cosa, pero... Pero sí, bueno, les agradecemos a los dos Mm. por haber venido. Están invitados cuando quieran. Tal cual. Así No, yo, que con Sí. suerte, vaya para la crack. Sí, En sí. ese caso voy y les caigo ahí está directamente. bien, la hacemos en vivo. Lo podemos Con hacer. los sí. mangas, voy mostrando los mangas y por Me qué parece son excelente. las mejores ediciones Mm. del mundo. Por supuesto. Por supuesto. Yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos que se hace mandar las de Ibrea Ah, ¿sí? porque le gustan más que las de allá. Y sí. Sí. Bueno, yo completamente. conozco un amigo español, o sea, español de España, que hace lo mismo. No voy a decir el nombre porque Para no quemarla. pero que odiaba las ediciones españolas de Junji Ito, por ejemplo, y se compra todas las argentinas. Sí, sí, Tipazo. sí, banco. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. por habernos Después acompañado esta presentación. tarde. Y bueno, por nuestro lado, porque ya va siendo la hora, Sí. les queremos agradecer también a la audiencia por Exacto. habernos acompañado en este nuevo horario nuestro Tal cual. de ¿No sábados a la putearon tarde. mucho? No. Están aplaudiendo acá atrás, tipo. Sí. Estamos llenos de gente que está aplaudiendo. Sí, no, espero que les convenza este horario. Nosotros nos vino muy bien, espero que les haya venido bien a ustedes. Vamos a tener lo mismo de siempre, invitados, reseñas especiales. Nada, eso, que disfruten este clima fresco Sí, por y favor. que tengan una muy buena tarde-noche. Hasta Nos estaremos luego. viendo. Chao, chao. En todas las redes, @AgofaTV. Interactúas y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva